Ya chicos y chicas, me alegra mucho a la Itza, a la Mía, a la Bianca, al Benja, la Dafne, la Nico, el César, y que no les veo sus caritas, pero espero que vayan prendiendo las cámaras, ¿ya? Hoy día estamos en la clase 11 de Historia, y les pedí tijera y lápices de colores, pero no sé si vamos a alcanzar a hacerlo. De todas maneras, igual dejémoslo ahí por si es que alcanzamos, ¿ya? La próxima semana tenemos un trabajo en clase sobre Grecia, y idealmente que el día martes traten de conectarse en posible todos los que puedan, porque es un trabajo que no va a ser para la casa, lo vamos a hacer entre martes y miércoles, todos juntos, ¿ya? Les voy a pasar los requerimientos y los materiales por interno, y para que estemos organizados para el día martes. Así que vamos a comenzar hoy día. Ayer en Historia no vimos Grecia porque hicimos una pausa y hablamos sobre el trabajo de Ana Frank, ¿ya? ¿Le gusta la historia de la guerra? Igual me encanta hablar sobre esa época, pero lamentablemente eso se estudia en la enseñanza media. Ahora, si nosotros en algún momento tenemos el espacio, nos podemos juntar para hablar sobre inquietudes que le hayan quedado de esa época en relación al trabajo. Podemos hacer una clase de la Segunda Guerra Mundial. Podemos hacerlo, todo es posible, ¿ya? Pero primero tenemos que resolver lo que corresponde, que es Grecia. Porque ya la próxima semana terminamos Grecia, damos paso a Roma, y vamos ya finalizando la unidad 2, ¿ya? Así que vamos a avanzar, clase 11, anotamos todos en el cuaderno. Clase 11, civilizaciones antiguas, Grecia, estamos viendo. Y el objetivo de hoy día es comprender la importancia de la literatura en la antigua Grecia. Principalmente vamos a ver algo que se llama la épica, ya miércoles 19 de agosto. Ustedes acá se va a dar cuenta que efectivamente, nuevamente nos estamos juntando con lenguaje, ¿ya? Estamos en historia, pero vamos a ver literatura. ¿Cómo? Sí, la literatura también es parte de la construcción histórica de las civilizaciones. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué para Grecia fue tan importante la literatura, mediante escrituras como la Odisea y la Ilíada, que son 2 libros, ¿ya? Así que vamos anotando. Le doy la bienvenida a algunos que se han ido incorporando esta semana, y comentarles que necesito que vayan anotando la materia en el cuaderno, porque en cualquier momento hago revisión, segunda revisión de cuaderno, ¿ya? Recordar entonces las normas de la clase, que son distintas. Ahora debe solamente apagar su micrófono, tener la cámara encendida y activar el micrófono en caso de participación, ¿ya? Para comenzar, niños y niñas, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el caballo de Troya? Cuando era más Yo chiquito, sí, en tercero, ¿cierto? sí. Ya, bacán. ¿Alguien recuerda qué era el caballo de Troya? ¿Habrá existido realmente este famoso caballo? ¿O No, fue parte? supuestamente la mitología no existe, pero creo que no sé si es un dato falso. Ya, efectivamente, cuando es parte de mitología, literatura, leyenda, en gran parte no existe porque son factores inventados, creados mediante relatos de la fantasía, ¿ya? Pero en este caso es súper particular porque mezcla la fantasía con la historia. Por lo tanto, es un relato que a nosotros nos contrapone con el pensamiento de, ¿habrá sido cierto? Porque habla de muchos elementos reales, ¿ya? El caballo de Troya es una leyenda que grafica un hecho en donde una ciudad se defiende de otros y construyen para defenderse una especie de fuerte, pero este fuerte tenía una figura especial. Tenía la forma de un caballo grande, en donde los ciudadanos se escondieron dentro de este caballo, pasaron la noche, y la idea era no ser descubiertos, ¿ya? Vamos a hablar de eso el día de hoy, pero antes que todo vamos a conocer al caballero, a este señor, que se llama Homero, no es el de los Simpsons, se llama Homero, Grecia, y es quien nos ayuda a la escritura y al relato de esta obra,
¿Ya? Vamos a anotarlo en el cuaderno y dice así. Homero es el nombre dado al gran poeta y rapsoda griego antiguo al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías griegas. Una se llama la Ilíada y la otra se llama la Odisea. Desde el periodo helenístico se ha cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue Homero. Sin embargo, anteriormente no solo existían estas dudas, sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Que eran relatos tan reales que muchos tienen la duda si efectivamente ocurrió o no. ¿Ya? Ahora, nos vamos a dar cuenta a medida que avance la clase que igual tienen elementos fantásticos, como por ejemplo que se les aparecen dioses, algunos conversan con algunos dioses, entonces uno dice, ¿cómo los dioses iban a estar en la tierra y iban a hablar con las personas? ¿Ya? Entonces escribimos Profe, y definimos primero. Dígame. no sé por qué, pero me suena a peyote. ¿Cómo? Nada, ¿Benja, eres tú? sí, Ya, no sé qué habrá pasado, pero eso primero que todo, en cuanto a Homero, ¿ya? Conceptos claves de la clase. Primero que todo, es difícil conocer, por ejemplo, a alguien que es un poeta si no sabemos qué es un poema. ¿Quién sabe lo que es un poema? ¿Quién me lo podría definir con sus propias palabras? ¿Un poema, por ejemplo, se escribe igual que una canción y un cuento o tiene otra estructura? no tiene otra estructura. O sea, primero se utiliza para demostrar sentimientos. En la Excelente, mayoría, creo que era de excelente. 8 versos cada uno y no me acuerdo qué más. Ya, bien. El Benja se ha acercado bastante a lo que corresponde a un poema. Un poema es una expresión de sentimientos a través de la escritura, pero tiene una estructura en particular. Se escribe mediante versos y mediante rimas muchas veces y separado por párrafos. De hecho, más de alguna vez nosotros hemos leído algún poema o hemos escrito incluso uno. Pero lo que no sabemos es lo que es una epopeya. ¿Qué es una epopeya? Es un poema, pero es un poema épico. ¿Qué quiere decir que sea épico? Son narraciones en versos sobre hazañas legendarias de héroes, ¿ya? O sea, va relatando hazañas, experiencias, luchas, guerras sobre héroes, en este caso de Grecia. Existen epopeyas de Mesopotamia, de Egipto, pero lo que hoy día vamos a ver son epopeyas griegas, ¿ya? Entonces, la epopeya también es un poema, pero que en vez de relatar y expresar sentimientos, amor, desolación, odio, transmite experiencias, por ejemplo, narraciones de guerras, de participación de héroes, dioses, etc. ¿Ya? Dice que las epopeyas antiguas hacen intervenir lo sobrenatural, las divinidades en las historias de los reyes y guerreros humanos. Unas veces mantienen al margen, otras lo protegen, pero el elemento divino siempre está presente. Acá quiero llegar. Por eso que se dice que la Ilíada, por ejemplo, es una narración histórica, pero es una epopeya, porque relata parte de la historia, pero intervienen figuras divinas como los dioses, ¿ya? Entonces, una epopeya es un poema que relata hazañas como guerras, pero siempre en una epopeya hay presencia de divinidades, para que ustedes sepan. ¿Alguien tiene algo que comentar, chiquillos? ¿Alguien, por ejemplo, se le ocurre algún otro referente de alguna epopeya? ¿A quién se le ocurre alguna otra epopeya?
Las más conocidas son la Odisea y la Ilíada, porque hablan de guerras, de encuentros, de hazañas de guerrero, aparecen los dioses, pasan cosas, conflictos, etcétera. Pero ¿alguien más conoce alguna epopeya? Hay una epopeya que habla de la civilización de Mesopotamia, que es la epopeya de Gilgamesh, para que después, cuando tengan tiempo, lo puedan revisar. Parra principalmente escribe poesía, ¿ya? Ahora, si bien su poesía tiene contexto histórico y político también, no incluye divinidades como estas. Por lo tanto, no clasificaría como una epopeya, sino más bien poesías. Ya, la Sofi igual está nombrando elementos importantes como el Minotauro. El Minotauro es un mito también, que habla de una imagen que es mitad toro y mitad humano, y más bien corresponde a la idea de mitología, ¿ya? Porque la epopeya dijimos que es el contar una historia mediante un relato, ¿ya? Así que súper bien, ¿no? Itza no se equivocó, andaba cerca, pero en este caso ella se aleja, perdón, a lo que es una epopeya. Entonces, queridos, tenemos en claro quién fue Homero, ya que fue el escritor griego, que valga la estas dos epopeyas, Ilíada y Odisea, ¿ya? ¿Qué es una epopeya? Es un poema que relata hazañas, experiencias de la guerra, de enfrentamientos, pero tiene algo muy particular. Siempre intervienen factores sobrenaturales como divinidades, como efectos como, por ejemplo, término del mundo, inicio del mundo, etc. Recuerda que yo después igual le mando esta PPT por el grupo, así que si no alcanza, no se preocupe, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Ya. Avanzamos entonces. ¿Qué es la Ilíada? Título, la Ilíada. No lo coloqué acá porque ya lo estábamos hablando. Título, Ilíada. Sí, el Benja está diciendo algo que quizás no es tan tirado de las mechas como puede parecer, pero efectivamente la música también habla de la historia. Hay muchos grupos musicales, desde Pink Floyd, que son grupos ya más renombrados, a grupos un poco más under o menos conocidos, que relatan muchas hazañas y mucha parte de la historia, sobre todo asociado a las mitologías, ¿ya? Y cantantes, etcétera. Dice así, la Ilíada, género épico que trata el asedio de la ciudad de Troya por los aqueos para rescatar a Helena, esposa del rey Menelao, la cual fue raptada por París, que era príncipe troyano. Después de este hecho se origina una guerra entre los aqueos y los troyanos. Este relato está compuesto por un total de 24 cantos en los que se narran diferentes sucesos asociados durante el último año de la Guerra de Troya, la cual se extendió durante un periodo de 10 años. Especialmente atiende a la rabia y a la cólera de Aquiles, que era un guerrero griego que decide mantenerse al margen del conflicto con Agamenón, líder del ejército aqueo, que le arrebata a su esclava Briseida. Entonces, finalmente, la Ilíada corresponde a un poema que relata la historia de la guerra de Troya. Nos cuenta, por ejemplo, que la guerra de Troya comienza por un conflicto amoroso, ¿ya? Comienza, por ejemplo, porque parte de los aqueos, que son es un pueblo, ciudadanos aqueos, quieren rescatar a Helena, que era la esposa del rey Menelao, la cual fue raptada por París, y París era un príncipe del otro pueblo, que era Troya. Los aqueos con los troyanos eran pueblos opositores. Entonces, uno va
al otro pueblo y rapta a la esposa del rey. Por lo tanto, ahí comienza a declararse la guerra. Y dentro de los mecanismos de protección, que parte de un grupo de estos ciudadanos se esconde dentro de este caballo gigante que hicieron para protegerse de las invasiones y de las agresiones del pueblo opositor. Eso lo anota, le saca fotito. Sí, efectivamente parece un cuento para niños, pero esto es solamente un extracto. Son 24 cantos. ¿Qué quiere decir 24 cantos? Son como 24 estrofas largas, extensas, que van relatando mucha parte de la historia. Habla de los pueblos, de la organización de Grecia, cómo era el orden político. Habla incluso, por ejemplo, de que tienen contacto con algunos dioses, con Zeus, etc. Sí, tiene un parecido a Romeo y Julieta. De hecho, hay algo en común ahí. Y en la imagen se puede ver el caballo grande de Troya, que está en la ciudad de Troya, en donde están escondidos los aqueos, ¿ya? Tratan de derribarlo como con unos cordeles, de sacarlo, de destruirlo, para poder atacarlo. Sí, Dafne, de hecho yo también cuando yo era chica y tenía la edad de ustedes más o menos, la básica, no me acuerdo si fue en séptimo o en octavo, también me hicieron leer la Ilíada. La Ilíada, la Odisea no. La Odisea después la conocí cuando estaba estudiando. Pero yo también lo leí. Así que su mamá, y así como muchas mamás de ustedes, han leído esos libros porque antes los hacían leer en el colegio. No, Fernando, yo no los haré leer, pero tenemos una actividad hoy día que trata de una investigación con respecto a la Odisea. Así que te adelantaste un poquitito a lo que vamos a hacer. Ya, ¿cómo vamos avanzando, chiquillos? Veo que están escribiendo, me encanta verlos trabajando. El Javi. Chiquillos, paso el dato mientras estén escribiendo, que el papá del Javier Ochoa, que él es mueblista, está haciendo una rifa y está rifando un mueble precioso para la cocina, y el número de la rifa cuesta 1.500 pesos. Así que quien quiera aportar y ayudar a la rifa, más ratito voy a mandar los datos por el grupo para que podamos participar y en una de esas nos ganamos el mueble para nuestra casa. ¿Ya? Veo a la Bianca, veo al César, la Sofi Valdés, ¿pudiste conectarte? ¿Cuál habrá sido el problema, Sofi, de conexión? No sé, la cosa está como media rara el computador. Ya, pero al menos pudo conectarse a la clase. Genial. La Nico, me encanta porque puedo ver su polerón, ¿cierto? La, la Dafne, que en la mañana se lució con su exposición, su voz, su dicción, hablaba perfecto, muy bien. El Fernando y todos los otros chiquillos que están con la camarita apagada. Ya, muy bien. Avanzamos porque ya nos va quedando cada vez menos. Ay, ya. Avanzo, avanzo. Ya, jóvenes, entonces, hasta acá hemos comprendido qué es una epopeya, qué es la Ilíada, quién es Homero y qué nos pinta todo esto en Grecia antigua, ¿ya? Dice la Ilíada, es un texto de tipo militar en que se pone de manifiesto el valor y la fuerza. Asimismo, presenta una concepción pesimista del hombre visto como un ser miserable que no puede escapar de la voluntad de los dioses. El poema comienza con la cólera y el odio de Aquiles y termina con la muerte de Héctor, que es otro personaje.
Asimismo, la Ilíada pone de manifiesto los horrores de la guerra y los efectos colaterales. Esto se puede ver, por ejemplo, con el sufrimiento de los familiares que ven partir o morir a sus seres queridos en la guerra, como Andrómaca, que se despide junto a sus hijos de su marido Héctor cuando se muere. ¿Ya? Es imposible que yo les lea todo el texto porque es muy largo, por lo tanto he sacado algunos elementos para poder ir contándoles. Andrómaca es la esposa de Héctor, y Héctor, lamentablemente, como participa en la guerra, él muere como guerrero, y Andrómaca queda con este dolor y este perdido a su amado en la guerra y con una pena tremenda con sus hijos. Sitza, voy a mandar el PPT al grupo. Voy a dar 2 minutitos para que terminen de escribir. Se va entendiendo entonces qué es la Ilíada, qué es una epopeya y por qué es tan importante la literatura para los griegos. Es importante la literatura porque, como dijo el Benja, a través de la literatura y de la poesía en general, uno tiene la capacidad de transmitir emociones, sensaciones, pensamientos. Sin embargo, este tipo de literatura, que es la epopeya, complementa con parte de la historia. Es mitad emoción y mitad dato, como la historia, ¿ya? Por lo tanto, gracias a las epopeyas y estos relatos que hizo Homero, hasta el día de hoy perduran y nosotros podemos aprender de historia mediante estos relatos que nos dejaron los griegos. ¿Tuvieron mucha clase hoy día? Es el día más pesado, ¿cierto? El día más pesado es ayer, o sea, martes. ¿Es el martes? Bueno, al menos tienen un día, yo tengo todos los días pesados. Ahí sí. Recordar que mañana es la reunión de apoderado a las 7 de la tarde, les mandé la información, el ID y la clave, que no falten sus apoderados. Por último, que se conecte su abuelito, su primo, su cuñado, quien sea, pero que se conecte porque la información que les tengo que dar es súper importante con respecto al segundo semestre. Ya, chicos.
Acá hay una portada de la Ilíada y aparece obviamente un guerrero participando en un enfrentamiento, aparece parte de la población también, y se van a encontrar después, cuando lo analicemos la próxima semana, nos vamos a encontrar con distintos tipos de análisis y relatos de esta epopeya, ¿ya? El que no alcanzó a escribir deja el espacio, después sigue, ¿ya? Ahora, desafío de investigación. Averiguar para la próxima clase del día martes qué fue la Odisea. Debe averiguar los personajes principales, las características de la obra, ¿ya? Tal cual como lo hice yo de la Ilíada, pero usted igual sobre la Odisea. ¿Qué fue la Odisea? ¿De qué se trató la Odisea? ¿Qué personajes participan y cuáles son sus características principales? Pero la revisión de esta investigación no va a ser al azar. Yo voy a escuchar a los 18 participantes que generalmente están en la clase. Van a activar los micrófonos y van a participar de la clase, dándome al menos una característica de la Odisea, de qué trató o algún personaje. ¿Quién la escribe? ¿Cuándo la escribe? ¿De qué trata? Etcétera. Ya, ¿anotaron, chiquillos? Investigar entonces qué fue la Odisea, ¿ya? Idealmente que puedan observar y leer algún fragmento de la Odisea y podemos compartir de qué se trata. Ya, un minutito más porque voy a pasar a finalizar la clase con un video que tengo asociado a la Ilíada. Está cargando mi página, denme un momento para poner el video. Alguien me dice algo de la monja que sí, efectivamente fue salvada y gracias a esa salvación pudo nacer Rómulo y Remo, pero ese es un mito de Roma, ¿ya? Después igual cuando veamos Roma lo vamos a mencionar. Tengo súper pegado acá, pero estoy colocando el videito, ¿ya?
Entonces, vamos finalizando y para que coloquemos atención a lo que les voy a mostrar ahora. Ah, ya. Ahora sí, el video que dura aproximadamente unos 10 minutos, espero que lo podamos ver por completo, y habla principalmente de la guerra de Troya y menciona también este escrito que para que nos quede bien claro de qué se trató el registro de este conflicto, qué era y qué fue la guerra de Troya. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Ya, ustedes me tienen que confirmar si se ve. Profe, se ve mal la pantalla. Ya, es que estoy colocando el video. Dame un segundito. Mi internet es BTR, así que tengo que tenerle paciencia. Tengo todo pegado. Momento. No, no puedo. A ver. ¿Qué es lo que observan ustedes ahora en la pantalla, chicos? El que anuncia Wix. Yo lo veo lagueado. El que anuncia Wix, tía. Ahora sí. Debería escucharse y verse con claridad. Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las Voy a dos ponerlo al grandes principio epopeyas porque ahora sí que sí ya atribuidas se a Homero. conectó bien. ¿Ya? Comenzamos. Nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, el poema más antiguo de Occidente, narra acontecimientos ocurridos en el 10º y último año de una gran guerra, que confrontó a troyanos y aqueos frente a las puertas de la ciudad amurallada de Ilión, más conocida como Troya.
Esta guerra forma parte de la épica grecolatina. Los antiguos griegos daban los hechos narrados por Homero como ciertos. Sin embargo, los hechos acaecidos en Troya no ocurrieron en la época de Homero, sino que acontecieron siglos antes. Eratóstenes fechó la guerra en el siglo XII a.C. y Heródoto la fechó en el XIII a.C. La guerra de Troya parece, pues, que formó parte de una tradición oral que perduró hasta la época de Homero y que gracias a él ha llegado hasta nuestros días. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta al lugar natal de Odiseo, conocido en latín como Ulises, uno de los héroes griegos de la guerra de Troya. Aunque la Ilíada y la Odisea sean los dos únicos poemas sobre Troya que se han conservado íntegros, en realidad formaban parte de un ciclo épico del que se ha perdido la mayor parte. En aquel entonces la mujer más hermosa del mundo era Helena, hija del dios Zeus y de Leda. Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. El príncipe troyano Paris, hijo del rey Príamo, acude en misión diplomática a reunirse con Menelao y su bella esposa. Paris y Helena se enamoran y los dos amantes. Este es el casus belli que inicia la guerra de Troya. Los griegos eligen a Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, como comandante en jefe. Una flota aquea de más de 1000 barcos se termina desplazando hasta Troya para vengar la afrenta. La Ilíada se divide en 24 cantos. En la Ilíada, Homero relata un episodio final de la guerra de Troya que no dura más de 2 meses. En el primero de los cantos se narra la ira de Aquiles. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, tiene una trifulca con el rey Agamenón, líder del bando aqueo. El rey Agamenón priva a Aquiles de su amante, la esclava Briseida. Un Aquiles dolido decide retirarse de la lucha. La balanza se desequilibra, pues, en favor de los troyanos, ya que sus enemigos aqueos han perdido al mejor de sus soldados. Más tarde, el príncipe troyano Héctor, hermano de Paris, mata a Patroclo, amigo y compañero de armas de Aquiles. La trágica noticia consigue que Aquiles, enfurecido, decida regresar al combate para vengar la muerte de su querido Patroclo. Aquiles termina dando muerte a Héctor. La Ilíada finaliza en su último canto con los funerales de Héctor. En los poemas homéricos siempre se entremezclan héroes y dioses. Unos dioses caprichosos toman partido continuamente en los asuntos de los mortales. Tanta intervención divina hizo que durante la Edad Moderna se considerase que tanto la guerra como la ciudad formaban parte de un relato mitológico. Es decir, que el relato homérico no era más que ficción en estado puro. Pero en el siglo XIX, un millonario prusiano llamado Heinrich Schliemann se negaba a creer que la legendaria Troya nunca existió y por ello se dispuso a encontrarla. A sugerencia del diplomático Frank Calvert, que había trabajado en un lugar en la colina de Hisarlik 7 años antes, Schliemann excavó el emplazamiento. Estaba dispuesto a demostrar que la Ilíada describía realmente un escenario histórico. Año 1829. El pequeño Heinrich Schliemann, de 7 años de edad, recibe de su padre un regalo por Navidad: un volumen de Historia Universal. Dentro se encuentra un grabado que le impresiona profundamente. El grabado representa a Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio huyendo de la legendaria Troya en llamas. Heinrich Schliemann provenía de una familia humilde, pero el pequeño Heinrich ambicionaba prosperar en la vida. Consagró su vida al estudio y más tarde al trabajo. Aprendió muchos idiomas mientras memorizaba versos de la Ilíada. A los 30 años ya había amasado una gran fortuna. Año 1870. Un millonario Heinrich Schliemann, de 48 años, casado en segundas nupcias con una jovencita griega llamada Sofía, emprende los trabajos de excavación en la colina de Hisarlik. Tiene la intención de cumplir el sueño de su infancia, encontrar la Troya de Homero. Schliemann, con más determinación que conocimiento arqueológico, no halló una ciudad, sino 10 ciudades superpuestas, que se extienden desde su fundación en el Neolítico hasta la época bizantina. Pero,
¿Cuál de todas esas ciudades era la Troya cantada por Homero? Ya, chiquillos, el video es bastante extenso, pero hasta acá aparece lo más importante que nosotros debemos saber, que el desarrollo de la epopeya y es la contraposición si efectivamente fue real o tan solo fue parte de un mito. Dice que hasta hace un tiempo se creía que esto solamente constituía un mito y una leyenda porque tenía factores fantásticos. Sin embargo, hubo un joven, que es de quien estábamos hablando recién, que él imperiosamente quiso seguir investigando y por ahí por el año 1800 hizo una excavación y efectivamente encontró que Troya sí existía. Y además descubrió otras 10 ciudades más que correspondían a la antigua civilización griega. Por lo tanto, podemos... Los arqueólogos que han estudiado el tema han identificado dos posibles estratos que encajan con la descripción de Homero: Troya 6 y Troya 7A. Estas ciudadelas han sido datadas entre los años 1500. Que efectivamente la Ilíada existe y está basada en hechos, ¿ya? Pero que también tiene intervenciones fantásticas. Con eso nos tendríamos que quedar entonces en la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Alguien tiene algo que aportar, chiquillos? ¿Alguna duda con respecto al trabajo que hay que entregar el próximo martes? Hay que no entregarlo por escrito, sino que dialogarlo y sociabilizarlo en el desarrollo de la clase. ¿No? ¿Todo bien entonces? Benja, Javier, Itza, la Bianca, César, Fernando. O sea, no cualquier información. Tenemos que investigar de qué se trató la Odisea. Aunque en el video algo nos adelantó. La Odisea y la Ilíada están relacionados, ¿ya? Así que, chiquillos, nos vemos el próximo martes, que estén muy bien y les voy a mandar el PPT por el grupo, ¿ya? Y mucho éxito para mañana. Mañana voy a tratar de conectarme a la clase de lenguaje, voy a ver si me calzan los horarios y los voy a acompañar, ¿ya? Así que eso sería, tía Úrsula, por ahora. Me despido, que estén muy bien. Chao.